But Jackie and I want to thank you for your love shown to us. Pero Jackie y yo queremos agradecerles por el amor mostrado hacia nosotros. I hear I have a new name. This. I'm the Henry, that's this. Entonces aquí tengo un nuevo nombre para con los sordos. Aquí me llaman Henry y hacen esta seña. And Jackie is this. Y Jackie es esto. So no more Henry or Jackie Vanderveen. Así que ya no somos más Henry y Jackie Vanderveen. It's just this and Así this. que es esto o esto. Well, I'm privileged again to be here tonight. Soy privilegiado de estar una vez más aquí con ustedes esta noche. I consider it serving you. That's what I hope that you feel, is that I'm serving you. Y considero que esto es servicio para ustedes, así que espero que también lo consideren como tal. The Lord has bound Jackie and our hearts to this congregation. El Señor ha atado a Jackie y a mí en nuestros corazones a esta congregación. And it's bound mostly through the Lord Jesus Christ and His Word, correct? Y en su mayoría está atado por medio del Señor Jesucristo y su palabra, ¿correcto? So let's turn to His Word, to Matthew 26. Así que vamos a ir a su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 26. We're just going to read verses 62, 63, and 64. En donde leeremos los versos del 62 al 64. Yeah, 3 verses. Mateo capítulo 26, verso 62 dice: Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. If I say the word injustice, Si digo la palabra injusticia, that makes us angry, doesn't it? eso nos enoja, ¿o no? Children, even you know what that big word means. Niños, incluso ustedes saben qué esta palabra significa, ¿correcto? Maybe you get blamed for something you didn't do. Tal vez a ustedes los acusan de algo que ustedes no hicieron. And you know that others did it on purpose. Y ustedes saben que alguien más lo hizo y a propósito. Or men, you know, when we get involved in politics, O ustedes, hombres, ustedes saben que nosotros al envolvernos en política, al involucrarnos en política, and your political party that you like gets wrongly smeared for something. y el partido político que a ustedes les gusta, entonces por alguna razón es señalado incorrectamente, You can start feeling it. You get hot. ustedes lo sienten como que se enfogonan, el fogón se prende, ¿verdad? We understand injustice. Nosotros entendemos la injusticia. When Christ stood before this Jewish Sanhedrin, Cuando el Señor Jesucristo estuvo frente a este concilio, exactamente, He stood before the highest and most religious court in the nation. Él estaba parado frente a la corte religiosa más alta e importante de la nación. And wasn't this an opportunity for this heavenly prophet to speak? ¿Y no era acaso esta una oportunidad de oro para, como profeta, hablar? And to enter into a vigorous religious debate? Y para entrar en lo que se llamaría un vigoroso debate religioso? But at times, Jesus was silent. Pero en este momento el Señor Jesucristo estuvo en silencio. Before Pilate, En frente de Pilato, before Herod, en frente de Herodes, and as we're going to see also here. y como vamos a ver también aquí. There's times when he spoke, Hubo veces en las que habló there are times when he was silent. y veces en las que estuvo en silencio. And each of those times, whether silent or speaking, Y en cada una de esas veces,
tanto en silencio como al hablar, they were always significant son ambas significantes and had a purpose for every occasion. y tenían un propósito para cada ocasión. And it was always tied to a certain context Y estaba de por sí aplicado a un contexto específico o cierto, or a situation that was happening at the time. o una situación que estaba sucediendo en el momento. So first we're going to look at Christ's silence here. Así que primero vamos a concentrarnos en el silencio de Cristo. What took place in this Sanhedrin that day ¿Qué pasó en este Sanedrín ese día? was more of a plot than a trial. Fue algo más como un complot que un juicio. With overwhelming majority, they had one aim in mind, Con una vasta mayoría que tenía un objetivo en mente, the death of Jesus. la muerte de Jesús. And to achieve this, they trampled on justice and morality. Y para lograr esto, ellos pisotearon la justicia y la moralidad. Matthew records in verse 59, Mateo registra en el verso 59 they were seeking false testimony. que ellos estaban buscando falso testimonio. For what? ¿Para qué? That they might put him to death. Para que ellos pudieran condenarlo a muerte. There we have it. Ahí lo tenemos. For the exception perhaps of Joseph of Arimathea and Nicodemus, Con la excepción de José de Arimatea y Nicodemo, this group here, this was their aim from the beginning. este grupo aquí tenía este fin, este objetivo desde el principio. They had no intention on making this a fair trial. Ellos no tenían la más mínima intención de hacer de esto un juicio justo. And so the search began Así que la búsqueda comenzó for false witnesses, por falsos testigos, because no other kind of witness would suit their purpose. porque ningún otro tipo de testigo pudiera adaptarse a su propósito. And what is a false witness? ¿Y qué es un testigo falso? It's someone who stands up and swears before others Es alguien que se para y jura delante de otros that something untrue que algo Is true. falso es cierto, with the intention of hurting somebody con la intención de dañar a alguien or ruining a reputation. o arruinar su reputación. So this so-called trial was just a masquerade. Así que este así llamado juicio no era más que una mascarada, una fachada, Like many people do on Halloween, como mucha gente hace durante Halloween, se ponen máscaras, putting masks on, se ponen una máscara encima, pretending to be someone else. fingiendo ser alguien más. I hope you don't do that here, by the way. Espero que ustedes, por cierto, no hagan eso aquí. This trial was the ultimate in hypocrisy. Este juicio era lo máximo en hipocresía. And the trial showed the degree to which these Jewish leaders Y el juicio muestra el punto hasta el cual los líderes judíos, how much they hated Jesus hasta qué punto ellos odiaban a Jesús by how they carelessly disregarded many of their own laws. y cómo ellos decidieron que no les iba a importar sus propias leyes. In Jewish law, there was a number of things that shouldn't have happened. En el récord de la ley judía hay un número de cosas que no debieron haber sucedido. No trial was to be held at feast time. Ningún juicio debía celebrarse durante fiestas de Pascua, por ejemplo. Each member of the court was to vote individually. Cada miembro de la corte debía votar individualmente. But Jesus was convicted by a collective pronouncement. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue condenado por un pronunciamiento colectivo. If the death penalty was given, Si la pena de muerte era otorgada, a night must pass before the sentence was carried out. A night was supposed to pass. una noche debía de pasar antes de que ésta tomara lugar, antes de que se aplicara. But Jesus was crucified just a few hours later. Pero el Señor fue crucificado tan solo unas pocas horas después. And actually, the Jews had no authority to even execute anyone. Y en realidad los judíos ni siquiera tenían real autoridad para ejecutar a nadie. No trial was to be held at night. Ningún juicio debía ser celebrado durante la noche.
This trial was held before dawn. Y este juicio se celebró antes del amanecer. The accused was supposed to have a lawyer. El acusado se suponía debía tener un abogado Jesus had none. y Jesús no tuvo ninguno. The accused was not to be asked self-incriminating questions. El acusado no debía de preguntársele o hacérsele preguntas autoincriminatorias, o sea, para clavarse él mismo el cuchillo. But Jesus was asked if he was the Christ. Sin embargo, al Señor Jesucristo se le preguntó que si él era el Cristo. In Numbers 35, verse 30, En Números 35:30 a person could not be condemned to death on the testimony of one. se dice que una persona no puede ser condenada a muerte por el testimonio de una persona. So these religious leaders kept their own law perfectly, didn't they? Así que estos líderes judíos guardaron su ley perfectamente, ¿o no? They disregarded them all. Ellos se desligaron de todas. And one of the most well-known that they would have had in their memory Y una de las más conocidas que probablemente tenían en sus memorias, probably learned from their youth the Ten Commandments. probablemente desde su juventud, de los 10 mandamientos, You shall not bear false witness against your neighbor. dice precisamente que no tendrás o no presentarás contra tu prójimo falso testimonio. None of this seemed to trouble their conscience. Nada de esto pareció molestar sus conciencias. One man says this, Un hombre dijo esto, that to be tried by such a man as Caiaphas que ser acusado por tal hombre como Caifás was for Jesus already a deep humiliation. fue para el Señor Jesús ya una profunda humillación. Have we ever felt how Jesus thought about how Jesus would have felt? ¿Hemos pensado nosotros en cómo el Señor Jesús debió haberse sentido? To be accused by a man like this. Ser acusado por un hombre como este. However, to the effort to produce these good witnesses Sin embargo, el esfuerzo por producir estos buenos testigos proved to be a fiasco, didn't it? probó ser un real fiasco, ¿o no? Though there were no shortage of volunteers. Aunque seguro que no había escasez de voluntarios. It says many came forward, Dice que muchos se ofrecieron, but they failed to agree with each other and had to be dismissed. pero fallaron en estar de acuerdo unos con otros, por tanto fueron despedidos. But finally, there's two who quoted the Lord's riddle. Sin embargo, hubo algunos que citaron como una adivinanza. About destroying the temple and raising it again in 3 days. Ah, ok, perdón. El enigma, perdón, esa era la palabra. Ellos citaron el enigma que el Señor pronunció acerca de destruir el templo en 3 días y levantarlo otra vez. But children, you know what it is when we lie, right? Pero niños, ustedes saben lo que es cuando mentimos, ¿verdad? It becomes hard to remember the truth. Es un poco difícil recordar cuál es la verdad. This is what happened here. Eso fue lo que pasó aquí. They couldn't agree because they were lying. Ellos no pudieron ponerse de acuerdo porque eran mentiras. Even these two witnesses did not have the exact statement that Jesus had made. Incluso estos dos testigos no tenían las palabras exactas que el Señor había dicho. One said that Jesus said this, Uno dijo que Jesús dijo esto: I am able to destroy the temple. yo soy capaz de destruir el templo. And the other man said this, Y el otro dijo esto: I will destroy this temple. yo voy a destruir este templo. So the very words that were foundational evidence Así que las mismas palabras que eran la evidencia fundamental to the accusation were already uncertain. para la acusación ya eran de por sí inciertas. Right here, Jesus easily could have confounded his accusers. Aquí mismo el Señor Jesucristo pudo haber confundido a sus For, acusadores, for neither of them quoted him correctly, porque ninguno de ellos lo citó de manera correcta and both misunderstood his words. y ambos, los dos, malentendieron sus palabras. But he didn't. Pero aún así él no los contradijo.
He was silent. Él se quedó callado. Not even when the high priest sprang up to his feet and demanded an answer. Ni siquiera cuando el sumo sacerdote se paró sobre sus pies y demandó una respuesta. And certainly Jesus would have been able to stand up for himself. Y ciertamente el Señor Jesucristo hubiera sido capaz de defenderse a sí mismo. Jesus would have been fully aware of this prophecy Él hubiera estado completamente apercibido de esta profecía, being fulfilled right here que estaba siendo cumplida aquí mismo. from Psalm 27, verse 12. Del Salmo 27, verso 12. Give me not up to the will of my adversaries. No me rindas a la voluntad de mis adversarios, For false witnesses have risen up against me, porque falsos testigos se han levantado contra mí and they breathe out violence. y respiran violencia. Now these words, Ahora, estas palabras, while expressing much of David's experience, aunque expresan mucho de la experiencia de David, found their ultimate fulfillment in the afflictions encontraron su máximo cumplimiento en las aflicciones of David's greater son, de el nieto, vamos a decir, el descendiente the de David, the Lord Jesus. el Señor Jesucristo. So why then did Jesus stand silent? Entonces, ¿por qué el Señor se quedó callado? It certainly wasn't because he didn't know what to say, Ciertamente no era porque él no sabía qué decir, or that he was afraid to speak. o que él estaba atemorizado de hablar. The charge against him hinged on that riddle that Jesus had used. El cargo en contra de él estaba anclado en aquel enigma que él pronunció. Do you remember when he drove out those traders and money changers from the temple? ¿Recuerdan ustedes cuando él sacó a aquellos cambistas y vendedores del templo? And the Jews had challenged him, "What right do you have to do this? Y los judíos le retaron preguntándole, ¿qué derecho tienes tú de hacer esto? What sign do you show us for doing this?" ¿Qué señal nos muestras para hacer esto? And that's when Jesus gave this riddle. Y entonces es que el Señor dio este enigma. Destroy this temple, Destruid este templo and in 3 days I will raise it up. y yo lo reedificaré en 3 días. A saying that would be understood by his disciples later. Un dicho que sería entendido por sus discípulos tiempo después. But as a plain text, it really conveys no meaning, does it? Pero como un texto en plano, en llano, no comunica nada, ¿o sí? And that is true of all riddles. Y eso es cierto de todos los enigmas. When we look in the Bible for other examples Al buscar en la Biblia por otros ejemplos of someone who could solve riddles, de alguien que podía resolver enigmas, they were considered wise and a discerning person. A wise and discerning person. ellos considerarían a una persona sabia y con discernimiento. Think of Solomon, Piensen en Salomón, Daniel, Daniel, who were skillful interpreters of riddles or dreams. que eran intérpretes de sueños y enigmas con bastante destreza, o José también. The Queen of Sheba had questions about puzzling things. La reina de Saba tenía preguntas acerca de cosas que parecían rompecabezas, But she was amazed at Solomon's answers. pero ella, al traer todas estas preguntas, terminó siempre asombrada con las respuestas de Salomón. And there's even proverbs that are found to be riddles. Y hay algunos proverbios incluso que son identificados como enigmas. And sometimes the proverbs use riddles as a way of teaching. Y en ocasiones los proverbios utilizan los enigmas como una manera de enseñar And testing wisdom, y probar la sabiduría. or sometimes to show sin. Y en ocasiones también se usan para mostrar el pecado. Maybe you can think of other times that Jesus used riddles. Ustedes tal vez pueden pensar en otras ocasiones en las cuales Jesús utilizó enigmas también, parábolas, To outsmart his opponents. para salirle de frente y sobrepasar la inteligencia de sus oponentes. How can Satan cast out Satan? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? The baptism of John, ¿El bautismo de Juan? where did it come from? ¿De dónde vino? From heaven or from man? ¿Del cielo o de los hombres? Riddles.
enigmas. And the main reason for the use of riddles in the Bible Y la mayor razón para el uso de enigmas en la Biblia was to hide information from hard-hearted people. era esconder esta información de personas con corazones endurecidos, Who rejected the truth. quienes rechazaron la verdad. Pastor Paz just mentioned that. El pastor Paz mencionó eso hace un momento. The hard heart. Corazones endurecidos. But at the same time, it reveals things to people who are true believers. Pero al mismo tiempo también revelan cosas a aquellos que son reales creyentes. But this is what happened here. Pero esto es lo que pasa aquí. And especially for a trial in a court, especially for this trial in a court, Y especialmente para este juicio en la corte, these men should have first and most importantly established the correct text. en primer lugar, estos hombres debieron haber establecido el texto correcto. If they're demanding an explanation, Si estaban demandando una explicación, they should know the riddle first. ellos debían conocer el enigma primero. But yet, they didn't bother to find the facts established. Y aún así ni se molestaron en buscar los hechos establecidos. And Caiaphas knew that his witnesses were not in agreement. Y Caifás sabía que sus testigos no estaban de acuerdo entre sí. He abandoned the path of truth and justice Él abandonó el camino de la verdad y de la justicia because any kind of charge is what he needed to serve his purpose. porque cualquier tipo de cargo era lo que él necesitaba para servir a su propósito. But God does not unfold his mysteries to the wicked. Pero Dios no le revela sus misterios a los malvados. These members of the Sanhedrin were not seekers of truth. Estos miembros del Sanedrín no eran buscadores de la verdad, They were murderers at heart. eran asesinos de corazón. One commentator says this about them. Un comentarista dice esto al respecto. These are the kind of birds which never pick up any seeds Estos son el tipo de pájaros que nunca recogen ningún tipo de semilla off the threshing floor of righteousness. The threshing floor. The threshing floor. que no recogen ningún tipo de semillas de la hoz de la justicia. But on the contrary, Pero al contrario, they're birds of prey that feed on rotten spoil. son aves de rapiña que se alimentan de desperdicio, Roadkill. de carne podrida. The silent Savior, El Salvador silencioso, the truth incarnate, la verdad encarnada, stood that day in a room full of intrigue, se paró ese día en un salón lleno de intriga, malice, malicia, corruption, corrupción, and not in a secular court, y no en una corte secular, a court full of religious dignitaries, una corte llena de dignatarios religiosos. really a synagogue of Satan. En realidad era una sinagoga de Satanás. But there's a significance to why Jesus was silent. Pero hay un significado para saber por qué Jesús se mantuvo en silencio. In Deuteronomy 29, verse 29, it's written, En Deuteronomio 29:29 está escrito "The secret things belong to the Lord our God, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, but the things that are revealed pero las cosas que han sido reveladas belong to us and our children forever." nos pertenecen a nosotros y nuestros hijos para siempre. Those words were well known to the members of the Sanhedrin. Estas palabras eran bien conocidas para los miembros del Sanedrín. And the revelation concerning the coming Messiah Y la revelación al respecto de el Mesías, contained in the Bible they knew contenida en la Biblia que ellos conocían, was more than enough for them to be guided. era más que suficiente para ellos tener la guía necesaria. But Christ remained silent before them. Pero el Señor Jesucristo se mantuvo en silencio delante de ellos. He left his judges with the word of God, Él dejó a los jueces con la palabra de Dios, and there was their great responsibility. y esta era su mayor responsabilidad. They must be busy themselves with the things that were revealed.
Ellos debían estar ocupados ellos mismos con las cosas que eran reveladas. And so Christ will take his riddle to the grave. Así que el Señor Jesucristo se llevó este enigma a la tumba. The meaning will become apparent in due course. El significado iba a ser ya conocido según el curso, con el tiempo. But for the moment, he won't cast his pearls before swine. Pero por el momento Él no va a lanzar perlas a los cerdos. It's interesting to think about that. Es interesante pensar acerca de esto. He will leave it to the judges to execute their office before God. Él iba a dejar esto en manos de los jueces para que ejecutaran su voluntad. In this, he did justice to them, En esto Él hizo justicia a ellos and at the same time condemned them. y al mismo tiempo los condenó. What would have happened if Jesus had explained that riddle to them? ¿Qué hubiera pasado si Jesús les hubiera explicado este enigma a ellos? Imagine what would have happened if he explained it Imaginen qué hubiera sucedido si Él lo hubiese explicado and said this, y dicho esto: bury me, entiérrenme a mí and within 3 days I will rise again. y dentro de 3 días me levantaré. He would have been regarded as a supernatural escape artist. Él hubiera sido referido, o hubieran hablado de él como un escapista sobrenatural. That third day Ese tercer día would have become an occasion for a gathering of excited, gawking people. se hubiera convertido en una reunión de gente sumamente emocionada por esto, Hoping to see this latest wonder. esperando ver la última maravilla. What a mockery of predestination that would have been. Qué burla de predestinación hubiera sido esta. And what a wonderful victory for Satan. Y qué maravillosa victoria para Satanás. Christ the Redeemer reduced to a mere super magician. Cristo el Redentor reducido a un super mago. Not a magician lying on a bed of nails, No un mago acostado sobre una cama de clavos, disappearing rabbits, desapareciendo conejos, or walking on hot coals, o caminando sobre carbones encendidos, but arising from the grave. pero levantándose de entre los muertos. Y If Christ anunciándoselo. had explained his riddle that day, Si Cristo hubiera explicado este enigma ese día, it would have been the most untimely word, hubieran sido las palabras más and inoportunas. that he would never do. Y eso Él nunca lo iba a hacer. He would not betray or profane his God-given mission. Él no traicionaría ni profanaría esta misión dada a Él por Dios el Padre. All of his miracles, Todos sus milagros, including his resurrection, incluyendo su resurrección, were an essential part of his kingdom and redeeming work. fueron parte de su reino y de su trabajo redentor. Jesus was no magician. Jesús no era un mago. He neither needed or had a place for stunts. Él ni necesitaba ni tenía lugar para trucos. Why does the church today think it needs to do that? ¿Por qué entonces la iglesia de hoy piensa que necesita tales trucos? We don't need stunts. No los necesitamos. We need the Word of God. Necesitamos la palabra de Dios. And that's what they had. Y esto es lo que ellos tenían. But one more thing about Christ's silence. Pero una cosa más acerca del silencio de Cristo. All too often, the silence has been given a one-sidedness. En muchas ocasiones al silencio se le ha dado una sola implicación, como verlo desde un solo lado. As his passive obedience is being shown here. Como que es una obediencia pasiva lo que es mostrada aquí. At the exclusion of his active obedience. Y como una exclusión de su obediencia activa. Christ's silence here was deliberate, El silencio de Cristo aquí fue deliberado, fue planificado, wholehearted. de corazón.
and authoritative. y con autoridad. It was his deed to do this. Esto fue su voluntad, fue el hecho, lo que él realizó. The passivity of his suffering was real, La pasividad de su sufrimiento fue real, but so was the activity of his obedience. pero también lo fue la actividad de su obediencia. Led as a lamb to the slaughter, Llevado como oveja al matadero, and like a sheep silent before his shearers, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja silente no abrió su boca. he was active right up and to the cross. Él estuvo activo durante el camino hacia la cruz. He went as a king to die. Él fue como un rey a morir. This timing before the Sanhedrin, this timing, Este marco temporal enfrente del Sanedrín, which is God's timing, que es el marco temporal divino de Dios, is something to pay attention to. es algo a lo que debemos prestar atención. You always learn something when you have to study it. Siempre aprendes algo cuando tienes que estudiarlo. Just at the same time that the Passover lambs were receiving scrutiny, from the priest, the time that the Passover lambs, which was going on here, were being scrutinized by the priests. El momento, ya esto tiene que ver más con el sacrificio de las ovejas, el escrutinio al que las ovejas eran sometidas durante la Pascua. Eso es el tiempo en el que está sucediendo esto. The same time, Jesus was entering Jerusalem to undergo his trial. Al mismo tiempo que los sacerdotes hacían esto con las ovejas, al mismo tiempo él estaba siendo juzgado por esta corte. And to come under scrutiny by the priesthood. Y vino entonces bajo escrutinio de los sacerdotes, His earthly judges. que eran sus jueces terrenales. The lamb for our Passover. Él era el cordero de nuestra Pascua. Christ was quick to speak about his messiahship. Cristo habló prontamente acerca de su llamado mesiánico, But he never spoke in obedience to man. pero nunca habló en obediencia a los hombres. He only spoke in obedience to his Father Solo habló en obediencia al Padre and in keeping with his mission. y manteniéndose en su misión. En su misión. And because of his complete and sovereign silence here, Y por razón de su completo y soberano silencio aquí, the book of Hebrews tells us that he's earned his right to speak eternally. el libro de los Hebreos nos dice que él se ha ganado el derecho de hablar eternamente. And that's good news for us. Y eso es buenas noticias para nosotros. John Calvin says this. Juan Calvino dijo esto. Because he was silent here, Porque él estuvo en silencio aquí, he now is our advocate before God, ahora él es nuestro abogado delante de Dios. always having his mouth open. Siempre manteniendo su boca abierta. That's good news. Eso son buenas noticias. John tells us when he was on the island of Patmos Juan nos dice que al estar en la isla de Patmos, that the voice of the risen Christ que la voz del Cristo levantado sounded like the sound of many waters. sonaba como el sonido de muchas aguas. And this is a reference to an all-inspiring majesty of speaking. Y esto es, o hace una referencia de una majestad elocuente. And that's all very true. Y todo esto es cierto. But yet his silence before the Sanhedrin Pero aún así, su silencio delante del Sanedrín was equally majestic, fue igualmente majestuoso, equally awe-inspiring. igualmente asombroso. At the very heart of his redemptive work, En el mismísimo corazón de su trabajo redentor, we have to see here an infinite strength of silence in our Savior. tenemos que ver entonces una fuerza infinita en el silencio de nuestro Salvador. By a single word, he could have freed himself, Por una sola palabra él pudo haberse liberado, but here he remains silent.
Pero aquí él se mantuvo en silencio. So one man says, oh, my soul. No, one man says this, oh, my soul. Okay. Un hombre dijo esto: oh alma mía, Bless this silence that lays at the heart of redemption. bendice este silencio que está en el corazón de la redención. But yet the court moves on. Pero aún así, la corte continuó. We're going to look at the oath that was taken. Vamos a observar el juramento que fue tomado. Because here Jesus talks. Porque aquí Jesús habla. First he's silent, Primero está en silencio, now he talks. ahora él habla. And the background to this oath Y el trasfondo de este juramento finds its way back in the Old Testament. encuentra su camino de vuelta al Antiguo Testamento. And this Sanhedrin here at this time Y el Sanedrín aquí en este momento was a gathering that was warranted by God. fue una junta garantizada por Dios. Back in Numbers 11, Allá en Números capítulo 11, God commanded Moses to bring 70 elders from Israel, Dios le ordenó a Moisés traer 70 ancianos de Israel that they would come and stand with Moses to help. para que ellos ayudaran a Moisés a juzgar. This Sanhedrin was a legitimate gathering. Este Sanedrín era una junta, un comité legítimo. And here's the hypocrisy. Y aquí está la hipocresía, They were meeting in God's name, que se reunían en el nombre de Dios, expecting God's blessing. esperando la bendición de Dios. But soon, once the curtain of the sanctuary was torn in two, Pero muy pronto, tan pronto la cortina del santuario se dividió en dos, that would be the end of this Sanhedrin gathering. ese sería el final de las reuniones del Sanedrín. Israel would not need it anymore. Israel no lo necesitaría más. And even in history, it was swept away when Jerusalem was destroyed. Y aún en la historia, esto fue barrido cuando Jerusalén fue destruida. So let's think again about this courtroom. Así que una vez más vamos a pensar en este salón de la corte. Divinely accredited session of the Sanhedrin, Esta divinamente acreditada sesión del Sanedrín, who had inherited such rich teaching, que había heredado tan ricas enseñanzas, noble traditions, tradiciones nobles, they met here with the history, the clock of history ticking. ellos se reunieron aquí con el reloj de la historia haciendo tic, tic, tic. All of the prophecy, all of history approaching this time. Todas las profecías y toda la historia se condensa en este momento, Bringing it down to this question, trayéndolo a esta pregunta. the question of all the ages, La pregunta de todos los the tiempos. question that Jesus put forward himself. La pregunta que sacó la respuesta de Cristo. Who do you say that I am? ¿Quién dices tú que yo soy? But the Sanhedrin had no awareness of this ticking clock. Pero el Sanedrín no estaba apercibido del clic clic del reloj. They missed it. Se lo perdieron. And because Christ refused to share the secret of the riddle, Porque Jesús se rehusó a compartir el secreto del enigma, maintaining silence before Caiaphas manteniendo su silencio delante de Caifás, would be put under oath. estando puesto bajo juramento. And he would solemnly swear he was the Messiah. Y solemnemente él juraría entonces que era el Mesías. Can you imagine, at this point, Caiaphas was exasperated by Jesus' silence. Ustedes pueden imaginarse que en este momento Caifás está exasperado, ya desesperado con este silencio de Jesús. He was determined to put him to death, Él estaba determinado a condenarlo a muerte, but as all his witnesses that he brought had only embarrassed him. pero todos los testigos que le había traído solamente le habían traído And vergüenza. so he was compelled in the end to resort to the oath. Así que él al final estaba entre la espada y la pared, compelido a apelar a este juramento. He made use of this legal form of administrating it. Él hizo uso legal
de la forma de administrar este juramento. The person sworn in Y la persona que era jurada simply had to answer yes or no. simplemente tenía que responder sí o no. So he administered this oath to Jesus Así que él le administró este juramento a Cristo because he had failed to fabricate any kind of charge against Jesus. porque había fallado en fabricar cualquier tipo de cargo en contra de Jesús. Do you remember back in one occasion when the chief priests and the Pharisees Vamos a recordar una ocasión en la que los fariseos they had met in a council like this se habían reunido en un consejo como este to consider the fact that many were believing in Jesus para considerar el hecho de que muchos estaban creyendo en Jesús and they had to decide what would be done. y tenían que decidir qué iban a hacer. If we let him go on like this, he said, Él dijo, si lo dejamos que siga así, everybody's going to believe in him. toda la gente la va a creer. And then the Romans will come Entonces los romanos vendrán, and take away our place nos van a quitar nuestro lugar and our nation. y nuestra nación. It was then that Caiaphas said, you don't know anything, Ahí fue que Caifás dijo, ustedes no saben nada. nor do you understand that it's better for you Y tampoco entienden que es mejor para ustedes that one man should die for the people, que un hombre not the muera por whole el pueblo, nation. Not the whole nation should perish. para que no muera toda la nación. He spoke more truly and profoundly than he realized. Él habló más verdadera y profundamente de lo que se dio cuenta. But he cynically argued that it was better that one should die Pero él cínicamente presentó como argumento que les conviene que uno muera, however innocent, aunque sea inocente, than the whole nation perish. en vez de que perezca toda la nación. And the very irony of this situation Y la mismísima ironía de esta situación is the very thing that he tried to avoid es exactamente lo que él trató de evadir, did actually happen. que fue lo que pasó. The result of that council back then El resultado de ese concilio en ese entonces was the order that Jesus must be arrested at the first opportunity. fue que Jesús debía ser arrestado a la primera oportunidad. But as time went on, Pero el tiempo pasó this whole council would be destroyed by the Romans. y el concilio fue destruido por los romanos. They did get their payback, didn't they? Ellos tuvieron su pago, ¿o no? This Caiaphas is now confronting Christ as his judge. Este Caifás está ahora enfrentando a Jesús como su juez A treacherous hypocrite. por ser un traicionero e hipócrita. And J.C. Ryle comments on this. Y Juan Carlos Rael comenta acerca de esto. He says, here we have clear proof Aquí tenemos prueba clara that a high church office de que un alto funcionario de la iglesia exempts no men from gross errors in doctrine. no le evita a un hombre cometer errores de doctrina And tremendous sins in practice. y tremendos pecados en la práctica. O sea, These- I'm sorry. El hecho de tener un alto cargo en la iglesia no te exime o evita que te equivoques, básicamente. These Jewish priests could trace their office back to Aaron. Estos sacerdotes pueden trazar su línea de vuelta a Aarón. They were supposed to be the religious leaders. Ellos se suponían que eran los líderes religiosos. Their office, one of sanctity. Sanctity. Su oficio era el de santidad And spiritual responsibilities. y de responsabilidades Yet espirituales. these very men were the murderers of Jesus. Y aún así, estos mismos hombres fueron los asesinos de Cristo. Hard hearts. Corazones duros, como decía el pastor Dante. Caiaphas knew the scriptures. Caifás conocía las escrituras. He was familiar with Zechariah chapter 6, Él estaba familiarizado con Zacarías capítulo 6, where Zechariah prophesied about a branch. A branch. Maybe just read this.
get the context here. Ok, vamos a contextualizar. En Zacarías capítulo 6 dice, y dile esto, así dice el Señor de las huestes, contemplad al hombre cuyo nombre es la Branch. rama, ujú, porque él traerá el fruto de su lugar y construirá el templo del Señor. Él es aquel que construirá el templo al Señor y llevará el honor real y se sentará y gobernará en su trono. Y ahí estará el sacerdote sobre su trono y el consejo de paz será entre ellos. The idea behind Zechariah's prophecy La idea detrás de la profecía de Zacarías talks about a man who will build the temple. habla acerca de un hombre que va a construir el templo. But what did Caiaphas look at in front of him? Pero ¿a qué fue que miró Caifás enfrente de él mismo? Did he recall these words? ¿Se acordó él de estas palabras? Jesus was speaking about raising up the temple. Jesús estaba hablando acerca de levantar el templo. Was it really possible that this simple man was this temple builder? ¿Era acaso posible que este hombre pecaminoso fuese el constructor de ese The templo? long-awaited Messiah? ¿El tan esperado Mesías? The true Messiah was come to accomplish his work in glory? ¿El verdadero Mesías que iba a traer a fruto aquellas palabras de su gloria? But where's the glory in this man? Las palabras de gloria de este hombre. How could this prisoner, ¿Cómo puede este prisionero, abandoned by his disciples abandonado por sus discípulos and apparently helpless in the hands of his enemies, y aparentemente desamparado en las manos de sus captores, how could he be that Messiah? cómo puede él ser este Mesías? Caiaphas looked at this lowly figure before him Caifás miró a esta figura insignificante enfrente de él, ignoring this prophecy, ignorando esta profecía, and suddenly requests this oath. y de repente le demanda este juramento. By the name of the living God, Por el nombre del Dios viviente, say whether you are or are not the Christ. dinos si tú eres o no el Cristo. Is this prophecy in Zechariah true about you or not? ¿Es esta profecía de Zacarías verdad acerca de ti o no? He demanded Jesus' credentials on oath. Él demandó las credenciales de Cristo en juramento. What hypocrisy. ¡Qué hipocresía! We know the story already. Nosotros ya sabemos la historia. This oath was serious business. Este juramento era negocio serio. Let me quote the 1689 for a minute. The 1689 confession. Your 1689 confession. Okay. Bien, vamos a considerar la Confesión de Fe de Londres. The name of God only El nombre de Dios solamente is that by which men ought to swear, es aquel por el cual los hombres deben jurar. and therein it is to be used Y por tanto es el único que debe ser usado with all holy fear and reverence, con todo temor santo y reverencia, calling on God to witness. llamando a Dios como testigo. And considering that, Y al considerar esto, think of how Caius' mind was filled with hate piensen cómo la mente de Caifás se llenó de odio and such contempt of Jesus y estaba tan descontento en contra de Jesús. that he actually took God's name in vain. Estaba tan molesto con él que en realidad tomó el nombre del Señor en vano. Does that come out in Spanish? God's name in vain? Of course, yes. O sea, él está preguntando si nosotros tenemos esa expresión, tomar el nombre de Dios en vano. Por supuesto. The high priest demanded demand added suffering to Jesus.
la demanda del sumo sacerdote añadió más sufrimiento al Señor Jesucristo. In English, the words, I adjure you, or I command you to, En inglés, estas palabras de que yo te conjuro addressed to Jesus, se dirigen a Jesús, was an insult. en sí eran un insulto. It was a subtle form of Christ denial. Era una manera de negación de Cristo. Estaba This- buscando que Él se negara. This oath was only supposed to be used in exceptional cases Este juramento debía ser utilizado solo en ocasiones excepcionales, where truth was sought. donde se buscaba la verdad. And this assembly was not seeking truth at all. Y esta asamblea no estaba para nada buscando tal verdad. If Caiaphas had just asked Christ directly, Si Caifás le hubiera preguntado a Jesús directamente, if you were the Christ, ¿eres tú el Cristo? he would have got a direct reply. Él hubiera tenido una respuesta directa. Jesus never denied his messiahship. Jesús nunca, pero nunca negó su llamado mesiánico. So what's going on here? Así que, ¿qué pasa aquí? Demanding the oath was an insult to the integrity of Jesus' character. Al demandar este juramento, esto era un insulto al carácter de Jesús. Caiaphas didn't say this directly, Caifás no dijo esto directamente, but it's implied here. pero aquí está implicado. Jesus knew that he was being placed on the same level Jesús sabía que él estaba siendo colocado al mismo nivel as all the other sinful men around him. como todos los demás hombres pecadores a su alrededor. Speak the truth. Habla la verdad. Do not perjure yourself. No cometas perjurio sobre ti mismo. But I want us to think about that. Pero quiero que pensemos acerca de esto. Here is Jesus Christ, Aquí está Jesucristo, who only has the perfect, high, and holy concept of an oath. quien tiene el perfecto concepto de qué es un juramento And that an oath should not be profaned. y de que el juramento no debía ser profanado. The problem here is the Jews at that time El problema aquí es que los judíos en ese tiempo were accustomed to swearing oaths about trivial matters estaban ya acostumbrados a decir juramentos por cuestiones in triviales. home or business. En la casa, en los negocios, They used these solemn oaths ellos usaban estos solemnes juramentos unthinkingly. sin pensar. Christ in the Sermon on the Mount condemned this practice. El sermón del monte del Señor Jesucristo condenaba esta práctica. You remember what Jesus said? ¿Se acuerdan de qué dijo él? Do not swear by this or by that. No jures por esto o por aquello. Let you simply say yes or no, Así que sencillamente di sí o no. because it's a sin to take the name of the Most High God lightly. Porque es un pecado tomar el nombre del Altísimo en vano. Do we understand this? ¿Y nosotros entendemos esto? The Heidelberg Catechism digs into this. Do you know the Heidelberg Catechism? El Catecismo de Heidelberg habla acerca de esto. It says, what is required in the third commandment? ¿Qué se requiere en el tercer mandamiento? We are not to blaspheme or abuse the name of God Que no blasfememos o abusemos del nombre de Dios, by cursing, ni por decir palabras soeces, perjury, ni al decir perjurio, o sea, mentir bajo juramento, unnecessary oaths, ni juramentos innecesarios, nor share in the horrible sins ni tampoco compartir en pecados horribles by being silent bystanders. al ser silentes o guardar silencio en estos estándares. Rather, we must use the holy name of God En su lugar debemos utilizar el santo nombre de Dios only with fear and reverence, solo con temor y reverencia, so that we might rightly confess Him, para que nosotros debidamente le confesemos. call upon Him, Llamadle and praise Him in all of our words and our works. y alabadle en todas vuestras palabras y juramentos. And it goes on in the next question and answer to say this: Y continúa en la siguiente pregunta al decir lo siguiente. is blaspheming God's name by swearing or cursing ¿Es blasfemia
hablar vanamente o... I'm sorry. By swearing or cursing? Please repeat the question again. Is the blaspheming of God's name? Using God's name? Okay. It's just like a part of it. Okay. Please read the whole thing. Please read the whole thing. Is the blaspheming of God's name by swearing and cursing such a grievous sin that God is angry also with those who don't prevent it or forbid it? Okay, more or less get the idea. ¿Es acaso la blasfemia del nombre del Señor al jurar o decir palabras soeces algo tan lamentable que Dios se enoje también con aquellos que no se refrenen de prohibirse tal cosa? And the answer is certainly it is. Y la respuesta es que ciertamente lo es. For no sin is greater or provokes God's wrath Porque ningún pecado es más grande o provoca más la ira de Dios more than blaspheming his name. más que la blasfemia de su nombre. And that's why he commanded it to be punished with death. Por tanto, Él ordenó que se castigue con la muerte. With death. Con la muerte. How about us? ¿Y qué acerca de nosotros? It's easy to look at the Sanhedrin and say, what a bunch of hypocrites. Es fácil apuntar al Sanedrín y decir, qué grupo de hipócritas. Taking God's name in vain like that. Tomando el nombre de Dios en vano de esa manera. Do we think perfectly about who God is ¿Acaso nosotros pensamos perfectamente acerca de quién es Dios when we pray? cuando oramos? How about when we end our prayer? ¿Y qué, por ejemplo, al final de las oraciones? For Jesus' sake, amen. En el nombre de Jesús, amén. No thought. Lo decimos sin pensar. How about when we sing? ¿Y qué cuando pecamos? Or if we swear? O si juramos. We're using God's holy name in vain. Estamos usando el nombre santo de Dios en vano. The first petition Jesus gave us. First petition. La primera petición que Cristo nos hace, Hallowed be your name, Father. bueno, dice precisamente, santificado sea tu nombre. Es lo primero en esta oración. However, Christ wouldn't say you could never use an oath. Sin embargo, Cristo no dice que nosotros no podemos jamás utilizar un juramento. The Bible says we can, La Biblia dice que sí podemos. such as our court. Como por ejemplo en la corte. He came not to abolish the law, but to uphold it. Él vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. The point here is, though, El punto aquí es, sin embargo, that Christ, the truth incarnate, que Cristo, la verdad encarnada, never spoke a word out of the context of his full, perfect awareness of God. nunca habló una palabra fuera del contexto de saber que Él es Dios. He never used God's name in vain. Él nunca utilizó el nombre de Dios en vano. So in a sense, every word he spoke was Por- equivalent to an oath. Por tanto, cada palabra que Él habló es equivalente a un juramento. Can you see how humiliating this was to him? ¿Pueden entonces ver cuán humillante fue esto para Él? You're on oath now. Ustedes están bajo juramento ahora, It was the denial of Christ's holy being and character. como una negación del ser santo de Dios. A man of sorrows, acquainted with grief. Él era un hombre de Dios que conocía el sufrimiento. If we think, and when we get hot when we're accused of something, Cuando nosotros somos acusados de algo, nosotros nos enojamos. when we know that we're right, Cuando sabemos que tenemos razón, think of perfect Jesus. imagínense el perfecto Jesús. But yet he answers. Y aún así Él responde. Caiaphas wanted a straightforward yes or no, Caifás buscó de Él un simple sí o no. and he got a definite yes. Y Él consiguió un definitivo sí. Think of Apostle Paul talking about Christ's word to Pilate, of Christ's confession to Pilate. Vamos a considerar la confesión de Cristo a Pilato.
Paul says that it was a good and beautiful confession. Pablo dice que fue una buena y hermosa confesión, But this confession was the same. pero esta confesión era la misma. He would be faithful in taking this oath, Él sería fiel al tomar este juramento put his judges on trial, para poner a sus jueces en juicio and call on God to witness against them. y para llamar a Dios como testigo en contra de ellos mismos. Básicamente les estaba haciendo que la pistola se disparara hacia ellos. And then he adds this wonderful confession, Y aún así él añade esta maravillosa and you'll see confesión the Son of Man seated at the right hand of power. y dice, y veréis al Hijo del Hombre descender con las nubes del cielo, Coming on the clouds of heaven, con poder y gran gloria. because he saw beyond the cross Porque él vio más allá de la cruz and his resurrection y su resurrección, to his glorious return. a su retorno glorioso. He would be the judge. Él será entonces el The juez. situation would be reversed, La situación se revertirá and those present judges would stand before him. y esos jueces presentes se pararán delante de él. Well, that was all lost on these men. Aunque eso estaba totalmente perdido a la vista de estos hombres, They had heard what they wanted to hear. ellos habían escuchado lo que querían oír. All agreed, guilty of blasphemy. Todos estuvieron de acuerdo, culpable de blasfemia, He should die. debe morir. They refused to acknowledge his claims. Se rehusaron a admitir su afirmación. In the light of Jesus' character, Y en la luz del carácter de his Jesús, teaching, his deeds, sus actos, sus obras y sus they enseñanzas rejected him. habían sido rechazadas por His own ellos. people did not receive him. Su propio pueblo no lo recibió. This was the cry of their hearts. Este fue el lloro de su corazón. We do not want this man to reign over us. No queremos que este reine sobre nosotros. And so answers the heart of every fallen man or woman. Y de la misma manera responde el corazón de todo hombre y mujer caídos. When confronted with Christ and the challenge of his cross and crown, Al ser presentados delante de Cristo con el reto de su cruz y de su corona. both unbelief and prejudice blinded them to this truth. Las dos cosas, la incredulidad y el prejuicio, les ciega de la verdad. This was a very solemn moment. Este era un momento muy solemne. It's always a solemn moment when we're confronted with who is Christ. Siempre es un momento solemne cuando se nos confronta con quién es Cristo. Is he a fraud, ¿Ven un fraude? an impostor, ¿Un impostor? or is he the world's savior ¿O es él acaso el salvador del mundo and the world's judge? y el juez del mundo? And this is that moment Y for us este- tonight as well. Y este es ese momento en el que nosotros lo hemos negado también. What do you think of Christ? ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? This is our test, Este es nuestro examen, the ultimate question, la máxima pregunta, the ultimate examination. la máxima examinación. And we will fail that test Y nosotros vamos a fallar ese examen, unless we think rightly of him. a menos que pensemos en él de manera correcta. And maybe you're here tonight and you haven't followed everything that was said. Y tal vez tú estás aquí en esta noche y no has seguido todo lo que hemos dicho, But one thing you recognize, pero una cosa que puedes reconocer that you're a sinner. es que tú eres un pecador. In fact, you know you're a sinner, De hecho, tú sabes que eres un pecador, but you're suppressing it. pero tú lo suprimes, tú lo aguantas ahí, lo escondes. But you need a Savior. Tú necesitas un Salvador. And so the question is, what do you think of this Jesus? Así que la pregunta es, ¿qué piensas tú acerca de este Jesús? You need to answer that. Tú necesitas responder esto. But if you're a believer here tonight, Pero si eres un creyente aquí en esta noche, isn't this the question that we have to constantly ask ourselves? ¿no es esta acaso la pregunta que debemos constantemente preguntarnos a nosotros mismos? Maybe you lived a really good week. Tal vez viviste una muy buena semana. I did pretty good this week. Me fue muy bien esta semana.
Or maybe you had a really bad week. O tal vez tuviste una semana pésima, You sinned a lot. You sinned a lot. pecaste un montón. Isn't this the very thing we need to remind ourselves? ¿No es esto acaso lo mismo que debemos de recordarnos a nosotros mismos? What do I think of Christ? ¿Qué pienso yo acerca de What Cristo? do I know of Christ? ¿Qué sé yo acerca de Cristo? To reset our thinking. Para resetear nuestro pensamiento. He is the foundation. Él es el fundamento. It's in a sense not even about us. En un sentido, esto no es ni siquiera acerca de nosotros. It's about what do we think of Jesus. Es de qué pensamos nosotros acerca de Jesús. We as a church need to continually ask ourselves, Nosotros como iglesia necesitamos constantemente, continuamente hacernos esta pregunta. Christ under solemn oath before Caiaphas, Cristo, bajo juramento en frente de Caifás, when asked the question, are you the Christ? cuando le hicieron la pregunta, ¿eres tú el Cristo? He says, yes. Él dijo, sí. And here is the mighty rock that upholds his people. Y esta es la poderosa roca que nos sostiene. For God's people in all ages Porque el pueblo del Señor en todas las eras were built on a foundation that will never drop out from under us. ha sido edificado sobre un fundamento que nunca será quitado de debajo de nosotros. And why? ¿Y por qué? For the mouth of the Lord has spoken this. Porque la boca del Señor lo ha hablado. Amen. Gracias te damos, Señor, en esta ocasión por haber traído tu palabra. Gracias por utilizar estos instrumentos a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, para poder proclamar tu evangelio. Permite, oh Padre, que esto rompa nuestros corazones de diamante, los cambie por corazones de piedra, por corazones de carne. Señor, ten de nosotros misericordia, tanto como iglesia como los visitantes. Todos nosotros pecamos, hemos sido inútiles y nos hemos apartado por nuestro camino. Pero tú, oh Señor, has cargado sobre el Señor Jesucristo nuestros pecados. Gracias, Padre, por haber mandado al Señor a morir por nosotros. Gracias porque sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por su causa, por su muerte, oh Señor, por el derramamiento de su sangre. Señor, que nunca olvidemos, después que salgamos de aquí, al enfrentar nuestra semana, nuestras labores, que nunca olvidemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Que actuemos bajo consecuencias sabiendo que tú nos observas. Oh Señor, que cuidemos nuestras palabras, que cuidemos nuestras acciones, nuestros ojos, nuestras manos, oh Padre. Ten misericordia también de aquellos que no te conocen en este lugar. Te rogamos que tú también rompas esos corazones y los cambies. Permite, oh Señor, que por lo menos una oveja perdida pueda encontrarte en esta noche. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.